he querido invitar a un abogado, a un analista, para conversar de esto, para ver si podemos entender o desenmarañar un poquito lo que pasó en el plebiscito de ayer, que perdimos por 60.000 votos y con el cual quedamos en un limbo que no sabemos si va a tener salida. El invitado de esta noche es el abogado y columnista del periódico El Espectador, Ramiro Bejarano, a quien le doy la bienvenida. Doctor Bejarano, buenas noches. Bravo, muchas gracias por invitarme a su programa, muy amable. Lástima que sean estas circunstancias tan tristes. ¿Cómo ve usted, qué análisis hace inicial de esta derrota en el plebiscito? Pues yo comparto con usted los sentimientos de tristeza y sobre todo de indignación, porque además de que ante el mundo hemos quedado terriblemente mal, imagínese que después de que vinieron el secretario general de Naciones Unidas, el secretario de Estado americano, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, una cantidad de expresidentes, después de que Santos había anunciado en la Asamblea de la ONU que iba a hacer la paz, ahora el pueblo colombiano que lleva 52 años en guerra le dice que no, que sí quiere que siga la guerra. Eso es una vergüenza terrible. Yo esta mañana, se lo digo, y con un comentario al margen muy leve, tuve que padecer el llanto de mis dos hijas que se están asomando a la vida, que me preguntaban con angustia, con terror, lo que se viene. Yo creo que esta es una situación terrible que yo se la atribuyo fundamentalmente no a que la gente haya ido a votar por Santos o por Uribe o en contra de Santos y a favor de Uribe, como algunos lo han interpretado. Mi lectura de esto es que allí fundamentalmente lo que hubo fue un plebiscito contra las FARC, en eso terminó convertido esto. Y ese plebiscito terminó volviéndose lo que terminó siendo, porque a la manera de como lo hacía Hitler en sus campañas en la Alemania nazista, desinformando a la gente, a los electores, diciéndoles mentiras, metiéndoles miedo, lo mismo hicieron en esta oportunidad. El Centro Democrático y el exprocurador Alejandro Ordóñez lo que hicieron fue salir a mentirle. Le dijeron al país, por ejemplo, que los guerrilleros no iban a pagar un solo día de cárcel, cosa que no es cierta. Le dijeron que se iban a amnistiar delitos de lesa humanidad, cosa que tampoco es cierta. Le dijeron que se iba a implantar la ideología de género, cosa que tampoco es cierta. Prácticamente asustaron al país diciéndole que aquí se iba a volver obligatorio ser homosexual si aprobábamos ese plebiscito. Y entonces, como decía Octavio Paz, no hay cosa que más envenene la sangre de la gente que el miedo, y el miedo al cambio. Y eso fue lo que yo creo que pasó, y desafortunadamente creo que la salida está todavía muy cruda, muy difícil. Fíjese usted que ayer, por ejemplo, Santos hizo una cosa buena cuando a las 7 de la noche salió y le dijo al país que seguía el cese al fuego, seguía el cese de hostilidades, y yo creo que logró calmar un poco al país, porque entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche la gente estaba con la percepción de que iba a haber guerra, que ya se iban a empezar los bombardeos, etc. Y luego vino el discurso de Uribe, que francamente yo me quedo aterrado. Discurso de reina. No, y además un discurso en el que no aceptó la invitación de Santos, pero solo fuera de eso nos reveló pues quién eran los que estaban detrás de él. El doctor Fernando Londoño, que sigue sin devolver las acciones de Invercolsa, por ejemplo. Ese era el grupo de él. Sí. Y lo que es evidente es que no puede haber renegociación. Yo creo que el uribismo pensó que iba a perder, como creímos casi la mayoría de los colombianos, que iba a ganar el sí. Y cuando ellos ganaron, les pasó que mataron el tigre y no supieron qué hacer con el cuero, porque ellos todavía no saben qué hacer. Ese cuento de que van a renegociar ellos es imposible. Primero, ellos no le pueden imponer a Santos convertirse en gobierno, porque ellos están en la oposición. Segundo, ¿qué es lo que se va a renegociar? Ellos están en desacuerdo con que los guerrilleros no vayan a la cárcel, con que los guerrilleros no vayan al Congreso, y dos temas que son trascendentales, que es lo que yo creo que está detrás de todo esto. Con la caída del acuerdo, la justicia transicional se viene abajo, y esa justicia transicional estaba pensada para juzgar a una cantidad de gente, no solamente a los guerrilleros, sino empresarios y los generales que están comprometidos en los falsos positivos.
Y los despojadores de tierras. Correcto. Bueno, ese es otro punto, ese es el otro punto. El otro punto es el punto 1 del acuerdo. Entonces, ahora lo que ellos representan es eso, proteger la tierra de unos terratenientes que no quieren entregarla a ningún precio. Y lo otro, el tema de los falsos positivos y el tema no solamente de esos falsos positivos, sino también de los empresarios. Hoy en día muchos empresarios que no veían con muy malos ojos la justicia transicional deben estar felices, porque ya no tienen que ir a hacer nada. Y como el fiscal general de la Nación, fuera de eso, hace 2 semanas dijo que a los empresarios había que protegerlos, que no tenían por qué ir a la justicia transicional y que él era el que iba a decidir si iban o no a la justicia. ¿Qué significa eso? Una gran clase del país, de empresarios que están comprometidos con hechos de guerra, y un grupo de colombianos vinculados a la fuerza pública, que están vinculados a los falsos positivos, hoy deben estar respirando más tranquilos que lo que esperaban que iba a pasar ayer. En ese laberinto en el que nos metieron, cuando los del Centro Democrático y Álvaro Uribe dicen que sí, que van a renegociar, démosle el beneficio de la duda y supongamos que van a renegociar, pero ¿con qué criterio y con qué rasero van a renegociar? Me pregunto yo. ¿Van a hacer una negociación como la que hicieron con los paramilitares, que fue a espaldas completamente del país, cuyo contenido nunca conocimos, con falsas desmovilizaciones? ¿Cómo van a hacer esa negociación, por Dios? Mire, yo creo que la única forma viable de negociar entre el establecimiento y las FARC, estando el Centro Democrático metido, es que primero el Centro Democrático esté dispuesto a aceptar ciertas cosas respecto de lo que les va a ocurrir a los guerrilleros si llegan a desmovilizarse, porque el Centro Democrático no puede pretender decir vamos a renegociar con estos señores y váyanse para la cárcel. Eso no es renegociación, sino una imposición. Pero además, yo creo que el tema de la renegociación empieza a volverse imposible. Yo la veo absolutamente imposible. Yo no me imagino cómo es que la única forma, la otra forma que veo yo es que el establecimiento para poder negociar tendría que ser que la guerrilla y el uribismo coincidieran en que se haga una constituyente, porque en eso es lo que coinciden. Claro. En eso es lo que coinciden. ¿Por qué? Porque Uribe y el uribismo lo que están aspirando es volver al poder en el 2018 para convocar una constituyente y tumbar esa norma que prohíbe su reelección. Eso es el partido de Uribe. El partido de Uribe, la única cosa que tiene en Colombia en mente es la guerra y que Uribe vuelva a ser presidente de la República. Y en este plebiscito se vieron varias circunstancias bastante curiosas, aparte de lo que usted decía de la desinformación y de la desorientación al lector. Hasta ayer, los uribistas frenteros y los no tan, los solapados, los agazapados, como Juan Lozano y como otra gente, estaban deslegitimando a la registraduría, estaban poniendo en tela de juicio a los jurados, habían hablado de la sistematización de la registraduría, todo. En días pasados, y bueno, durante muchas semanas, lo del umbral, sabiendo que el umbral igual terminó beneficiándolos a ellos, pero como dice usted, pensaban que iban a perder, entonces también estaban. Hay una foto de Santos del Centro Democrático diciendo que el plebiscito es una farsa, ¿no? Entonces, ¿a qué estaban jugando ellos? A tratar de boicotear como fuera el plebiscito, previendo que iban a perder, y no han salido, ellos que hablan tanto de pedir perdón y de arrepentimiento, no han salido a disculparse con la registraduría, ni con las autoridades electorales, ni nada. Es cierto, ellos... es evidente que ellos estaban pensando que iban a perder y creo que así inclusive lo confirmó el vicepresidente Francisco Santos. Y lo que dijeron frente a la parcialidad de la registraduría terminó siendo un fiasco, ¿no? Ahora, el tema del censo electoral, ese censo electoral que se bajó del 25 al 13%. El umbral. El umbral del plebiscito que se bajó. Lo que se hizo fue cambiar un umbral de participación por un umbral de votación efectiva. Eso fue y resultó, pero si usted suma los votos del uribismo, los votos del sí y los votos del no,
sumados los dos, habrían sacado el umbral del 25%. Anoche, como usted bien decía hace unos momentos, el presidente dijo que iba a convocar a todos los sectores del país, sobre todo a los del no, a buscar una salida a lo que había ocurrido. Después el presidente Uribe, en una fingida magnanimidad, hablando con ese tono de seminarista que le conocemos, llamando a la calma y tal, dijo que ellos iban a hacer su aporte a un gran acuerdo nacional. Pero esta mañana tenían cita con el gobierno y los del Centro Democrático no aparecieron. ¿Qué esperanzas puede tener ese acercamiento entre ellos dos? Mire, ninguna. Mi tesis es la siguiente. Yo creo que Uribe está en el mejor de los mundos, así como Santos quedó en el peor de los mundos. Porque Uribe, con el tema del cese al fuego y el cese de las hostilidades, va a mantener a Santos prisionero de aquí hasta que termine. Y va a llevar esta situación hasta el momento de las elecciones presidenciales para tratar de imponer su candidato. Ahí no va a haber ninguna negociación posible, eso no es viable. Fíjese usted, por ejemplo, que hoy el gobierno que iba a hacer la reunión invita a los del Centro Democrático y los del Centro Democrático le dicen que van Carlos Holmes Trujillo, que es más volteado pues que un desvelado, el doctor Duque, que es una persona que lo han habilitado de candidato presidencial sin tener ninguna ejecutoria, y el doctor Oscar Iván Zuluaga, pues que ya sabemos de autos de qué se trata. Y los tres le dicen que sí, que están dispuestos a reunirse no con el presidente, sino con los voceros del presidente y no en la Casa de Nariño. Uno no puede empezar vetando el sitio de conversación. Al presidente de la República, además. Mire, eso no tiene ningún futuro. Esto lo que va a suceder es que me da pesar institucionalmente con Santos, porque Santos le jugó toda la paz y hay que reconocer que fracasó en eso. Entonces, ahora lo van a poner, lo van a dejar este año y 8 meses que le queda de gobierno. Él no va a tener libertad, va a estar pendiente de todo lo que diga Uribe, de la manera como Uribe se manifieste. Llega la campaña electoral y lanzan otro Oscar Iván o cualquiera de esas personas que están allá en ese grupo, y esa es la aspiración de ellos. Ahí no hay, doctor Bejarano, una estrategia de Uribe que él ha sabido manejar a lo largo de todo el tiempo, inclusive en los mejores momentos de la seguridad democrática, cuando se le asestaron los peores golpes a las FARC. Él decía, hemos avanzado, pero la culebra sigue viva, porque él necesita esas crisis y tener al país al borde del colapso para él tener oxígeno. Es evidente que él tiene un estilo de hacer la vida pública bastante azaroso. A él no le gusta el diálogo franco, sereno, a él le gusta el diálogo accidentado, lleno de ataques. Fíjese usted mismo ayer, por ejemplo, ese discurso que él suelta, hay unas perlas que hay allí. Por ejemplo, eso de decir que hay que buscarle un alivio judicial a la fuerza pública. El país no ha caído en la cuenta de lo que dijo Uribe sobre eso, que era lo que les estaba diciendo, lo que yo le dije hace un rato, que no hay que crear una justicia que sea capaz de examinar los falsos positivos cometidos en su gobierno. ¿Y usted qué cree? ¿Que van a hacer una pausa judicial solamente para el tema de los falsos positivos? No, esa es una pausa judicial o un alivio judicial, como lo llamó Uribe, un alivio judicial que tiene muchas más aristas, empezando por lo personal para el doctor Uribe. Y yo creo que ese es otro de los aspectos que el país tiene que ponerle bola a eso. ¿Cómo le parece a usted el papel del expresidente Pastrana, que calificaba de paramilitar, de mafioso, de cuanta cosa podía al expresidente Uribe, y ahora por esa mezquindad en contra del proceso de paz terminó como el nuevo mejor amigo de Uribe? Y sobre todo sin argumentos, a mí me parece deplorable. Lo de Álvaro Uribe me parece pues obviamente que hoy está en el triunfo, pero el día que la historia se escriba le van a pasar su cuenta de cobro. A Uribe no le van a perdonar las futuras generaciones esto que le hizo al país. Y en el caso de Pastrana, a mí yo veo con mucha languidez eso. Él salió de la presidencia y todas sus manifestaciones públicas como expresidente son en función del odio. Él cuando tiene oportunidad entonces no baja a Samper de delincuente y se la atraviesa en todo lo que sea. Y siempre es en función de que odia a alguien.
no en función de que él quiera algo. Ayer mismo estaba diciendo que tocaba pedir la cabeza de la canciller, que era la principal responsable, etcétera. Bueno, es decir, yo creo que en ese punto, ya que usted lo toca, en eso no hay nada de acierto de Pastrana. Yo creo que el gabinete hoy, a las 7 de la mañana, ha debido ir donde el presidente y decirle, lo dejamos en libertad de que reintegre su gabinete. Eso lo ha debido hacer. De la Calle lo hizo un poco tenuemente cuando dijo que le dejaba a disposición el cargo, aunque en mi opinión ha debido presentar renuncia irrevocable, pero algo es algo. Yo sí creo que el presidente tiene que barajar, porque este año y 8 meses que le queda de gobierno con ese gabinete, mejor dicho, eso así no solamente no se puede gobernar, sino que no se puede ni vivir. Yo tengo un temor adicional, doctor Bejarano, y es que en medio de esta godarria que estamos viviendo, quedó demostrado que este es un país de derecha, pero fundamentalista. Finalmente ha sido un electorado coherente, porque estos que votaron ayer por el no son los mismos que reeligieron a Uribe 2 veces. No, es el mismo país que reeligió a Uribe, lo eligió una vez y lo reeligió otra. Con miras al referendo que está promoviendo la señora Vivian Morales, si así quedó esto ayer, ¿cómo prevé usted en qué pueda terminar eso? Sí, solo que hay una cosa, que ese referendo de la senadora Vivian Morales es inconstitucional, porque la Corte Constitucional ha dicho que no se puede convocar a una consulta popular cuando hay de por medio de derechos fundamentales. Entonces ella está haciendo una cosa que es ilegal, completamente ilegal. Pero usted tiene razón, si lo logran convocar, yo espero que la Corte Constitucional lo impida para ser coherente con su tesis. Si lo logran convocar, tenga la seguridad de que... Saca el 90%. Sí, lo que yo le decía, que aquí vamos a quedar una masa de colombianos pues a tiro de exilio, porque no se va a poder vivir en un país que se convirtió en una especie de califato, ¿no? Porque eso es nada más ni nada menos. Estamos en la antesala de todos los fundamentalismos. Y además criticando la religión, digamos, desde la perspectiva de ellos involucrada en la política. Es decir, la religión se involucra en la política para ciertos efectos, pero entonces para ciertos efectos la descalifican. Entonces cuando el Papa opinaba, decía no, decían muchos no. Y cuando se trata de ellos y sus iniciativas, entonces les parece lo más lógico y que hay que respetar el credo de la mayoría de los colombianos. Mire, yo creo, por ejemplo, que el papel de la Iglesia Católica en este momento... Vergonzoso. Es vergonzoso, porque ellos se declararon neutrales. ¿Qué tal? Se declararon neutrales por primera vez. Pues ahí sí les funcionó el Estado laico, para no meterse en eso. Pero se les olvidó una cosa, que quienes más apoyaron la guerra durante 52 años fueron la Iglesia Católica. Pero además en las iglesias repartían volantes contra el plebiscito. Salvo el Monseñor de Cali, Darío de Jesús Monsalve, que es, yo creo, un hombre de talante distinto. De resto... Y el padre Francisco de Rú, que ha sido un apóstol de la paz. Ese es otra cosa. Pues que no es de la jerarquía. Sí, pero por ejemplo, el Papa, ¿cómo se llama? El cardenal Rubén Salazar. Ah, no. Ese personaje es espantoso, para mi gusto. Sí, es una persona que realmente juega a dos bandas. Por ejemplo, cuando el Papa pidió perdón y dijo que todas las iglesias del mundo debían pedir perdón por la pederastia de los curas, este señor salió y dijo que aquí en Colombia no había problema porque eran muy poquitos, cosa que no es cierta, pero basta que haya uno, basta que hubiera habido uno para que fuera obligatorio tener que pedir perdón. Claro, pero él no lo pidió porque ellos... Pero la iglesia quedó en deuda con la sociedad colombiana. Se lavaron las manos como Pilatos. Sí. Se lavaron las manos como Pilatos. Nosotros estamos hablando de todo esto que pasó ayer y yo creo que aquí hay un análisis que hay que hacer también, tiene que ver con la responsabilidad de los medios. ¿Usted cómo juzga el papel de los medios en este proceso? Hombre, esa sí que es una gran pregunta, porque yo creo que el país tiene que revisar eso. Yo creo que los medios fue clarísimo que tomaron partido por el tema del sí, que empezaron a manejarse siguiendo el libreto del gobierno. Es evidente que había unos medios de comunicación que no informaban, sino de acuerdo con lo que el gobierno imponía. Y hubo otros que se fueron al extremo contrario, informar todo o desinformar todo de acuerdo con lo que el Centro Democrático
dictaba. Entonces, eso hace que el grueso de los colombianos no conozca bien qué era lo que estaba pasando, porque los medios han debido empezar a informar sobre los acuerdos a medida que se fueron produciendo uno por uno, y no como trataron de hacerlo al final con unas campañas precipitadas sobre los 6 acuerdos. Cuando salió el acuerdo 1 o el 2 y cada vez que iba saliendo alguno, los medios hubieran digerido eso ante la opinión y ante la gente, otro hubiera sido el camino, porque seguramente el Centro Democrático no habría podido desinformar. ¿Y qué me dice usted de esos columnistas? Yo creo que la mayoría de los columnistas estábamos por el sí, pero había unos que estaban por el no y que terminaron siendo medio vergonzantes, ¿no? Donde estuvieron bombardeando todo el tiempo el proceso y al final dijeron, no, nosotros nos abstenemos, ¿no? Como tirando la piedra y escondiendo la mano. Esa es una actitud cínica y oportunista, porque lo que no querían era que los contaran y que quedaran ellos en el grupo de perdedores. Hoy se deben estar dando contra las paredes cuando vieron que ganaron, ¿no? Claro. Y van a salir a cobrar, porque no hay cosa más oportunista que un converso. Sin duda alguna. Y a mí en esto, de las cosas que más me produjeron tristeza ayer fue, uno, mi hija hoy cumple 18 años, hoy está cumpliendo 18 años y yo hubiera querido que hubiera amanecido en un país una gotica más civilizado. Y me dio mucha tristeza que esta posibilidad haya sido aplazada indefinidamente o cancelada, no sabemos. Y dos, ver que hubo campesinos que recorrieron 2 horas a pie para ir a votar por el sí en las zonas donde ha sido más fuerte el conflicto y donde lo han vivido en carne propia. Para que las ciudades, excepto Bogotá tal vez y por ahí Cali creo, no estoy seguro, Cali. Hubiéramos salido en los grandes centros urbanos, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, etcétera, a votar contra el proceso de paz. Los que estamos viendo la guerra por televisión, votamos en contra. Y los que la han vivido en carne propia, votaron a favor del plebiscito. ¿Cómo interpreta usted eso? Pues mire, ese muestra la postura egoísta de los colombianos. Yo creo que aquí en Bogotá por lo menos hay la fortuna de que hubo una votación importante por el sí. Pero es evidente que, mire, yo creo por ejemplo que si este país hubiera tenido el servicio militar obligatorio, la guerra no habría durado 52 años ni lo que va a seguir, porque el día que hubieran matado a los apellidos ilustres de Colombia en una guerra, tenga la seguridad de que se habría hecho la paz, se habrían dado las condiciones para evitar la inequidad. Pero la guerra la están peleando de lado y lado. Usted ha visto estas fotografías últimas de los guerrilleros desmovilizados, son gente que se le ve que no tienen pues recursos, que han llegado allá desesperados. Y en el ejército, ¿quiénes están peleando? Están peleando jóvenes de muy bajos recursos. A mí me llama la atención el hecho de que lo que usted acaba de mencionar, que es gente humilde toda, los soldados y los guerrilleros, los muchachos de los grupos paramilitares. Como Antonio Caballero decía, las Fuerzas Armadas regulares e irregulares son el principal empleador de este país. Me contaban hace unos días que en las negociaciones que se hicieron en el gobierno de Pastrana, con estos viajes que hicieron por allá a Europa los guerrilleros con los funcionarios del gobierno, llegaron a una reunión en Roma, en la FAO, y el director de la FAO les dijo, por favor me dicen quiénes son los guerrilleros y quiénes son los funcionarios del gobierno, porque no tenemos ni idea, ¿no? Es decir, eso muestra, por supuesto, que somos los mismos, que llevamos 52 años dándonos plomo y en esta oportunidad que podíamos dejar de repetir, ya los muertos no los vamos a revivir, las FARC estaban empezando o han empezado a pedir perdón, pero entonces ahora dicen que no, que es que no son sinceros. Bueno, hay un problema complicado, dos problemas complicados. Uno es el comunicado que sacó la FARC hoy diciendo que a pesar de que el plebiscito hubiera salido negativo, de todas maneras los acuerdos jurídicamente están vigentes. Esa tesis es bastante precaria. Y lo otro que yo creo que puede estar ocurriendo o va a ocurrir es que haya un divorcio completo entre la base de las FARC, los que están luchando, con los del secretariado.
Porque yo me imagino que ellos dirán, bueno, pero nos metieron en este tema, nos llevaron a la 10ª conferencia, nos han puesto a desmovilizarnos, nos han dicho que debemos desmovilizarnos y viene este resultado electoral. Es muy posible, imagínense ustedes, si nosotros aquí en el establecimiento estamos tan divididos como estamos, ¿usted no cree que también en la FARC sea posible que se presente una fractura y que esos señores que están en La Habana, que son los jefes, terminen perdiendo poder? Ya hay una disidencia importante en algún lado. Yo creo que con esto corre riesgo cualquier proceso que se vaya a venir de que esos grupos de la FARC no terminen obedeciendo las directrices de estas personas que están en La Habana.